Bueno, ciertamente hubo un partido en San Mamés con el Athletic. Mejor no decimos el rival porque no importa, quien sea. Sacaron una bandera y los llamados separatistas del Donbass. Lo cual es curioso porque en cosas militares, el canal de Yago Rodríguez, hubo un combatiente de estas repúblicas separatistas. Bueno, es mentira, porque primero tenemos que poner en cuestión ese llamado separatismo, porque en realidad son unionistas. Son gente que quiere unir partes o todo el territorio ucraniano a la zona de Rusia, lo cual ciertamente hemos visto cómo tratan a los prorrusos los ucranianos y cómo lo hacen los rusos. Sobre todo por esa amistad del vídeo que un soldado ucraniano se acerca después de un herido y cómo le trata, a pesar de ser enemigos, y todo lo que ha hecho Rusia en Ucrania en 2022. El elemento humanitario está en el poder de las armas del ejército ucraniano. Pero bueno, estamos en eso. Les sacaron, les quitaron del campo y les hicieron pagar por esa bandera nazi. Sí, una bandera nazi. Nazis como Wagner, nazis como cierto líder desaparecido de la Duma rusa. Sí, ciertamente podríamos hablar de Michael Bolsensky y los privilegiados de la URSS, podríamos hablar de la Rusia de Putin, de Ruslan Kasulatov, y podríamos hablar de muchas cosas, pero el Norte de Aldea sacó un comunicado para defender a este muchacho que metió esa bandera nazi de los mal llamados separatismos, que precisamente el día 24, con el reconocimiento de esa independencia, pero luego la unificación con esos fake referéndums a través de esa situación que vimos en donde, bueno, pues el tema de los fake referéndums ya están tratados en este canal como merece. Bueno, evidentemente no fueron ni referéndums y evidentemente las Naciones Unidas no aceptan ningún tipo de cambio de estatus en medio de una guerra. En la guerra la inició Putin, lo cual evidentemente hace que Rusia sea culpable. Rusia es culpable. Y aquí tenemos el comunicado. El comunicado dice lo siguiente. El comunicado de Rinorte Taldea. Llevamos 40 años animando y defendiendo el Athletic. Cojonudo, muy bien. Representamos y defendemos a un club reconocido mundialmente por su filosofía que nos hace diferentes al resto. Perfecto, es la verdad. A pesar de esta filosofía de exportar valores al mundo, nos encontramos con que el Athletic no respeta a sus propios aficionados. Hombre, a todos es difícil respetarlo porque tenemos una amplitud importante de aficionados. Con lo cual, digamos que se puede respetar la idea, pero es difícil porque, como digo, tenemos creyentes, no creyentes, creyentes en una religión, en otra, creyentes en personas que les gusta con cebolla o sin cebolla. Hablamos del gran conflicto de la tortilla de patata o cosas más serias respecto a quién puede ser español o no español en el País Vasco o fuera del País Vasco. Por lo cual, meterse en según qué debates de entrada son divisivos para la masa social del Athletic. Continuamos. A pesar de esta filosofía de exportar valores, nos encontramos que aunque el Athletic no respeta a sus propios aficionados, como decíamos, no es fácil respetar a todos y cada uno de los aficionados. Continuamos. En el partido que tuvo lugar el sábado entre el Athletic y el Atlético de Madrid, al final estamos diciendo como son nuestros sobrinos, nuestros queridos sobrinitos del Atlético de Madrid. Volvimos a asistir a un acto deleznable por parte de este club. ¿Cuál? En el momento en el que se estaba disputando la segunda mitad, un aficionado fue expulsado de San Mamés por el mero hecho de portar una bandera de la República Popular del Donetsk. Recordemos, aquel muchacho combatiente de la República Popular del Donetsk dijo en el canal de Yago Rodríguez que aquellos ilusos idealistas de primera hora, del 2014, fueron eliminados como la doctrina Nuch and Niebel, sombra y niebla, del segundo Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi. Desaparecieron.
esos líderes presuntamente independentistas y fueron sustituidos por rusos. Hasta el punto de que, en principio, en 2022 habían querido crear la función para los prorrusos en el ámbito de las zonas ocupadas. Pero, con el tiempo han sido sustituidos incluso con la ley marcial en el ámbito actual. Hablamos de ya noviembre de 2022. Con lo cual, es mentira. Mentira. La República Popular de Donetsk no existe. Continuamos. Posteriormente, este aficionado fue identificado y sancionado. Bien sancionado, porque no se puede estar con el tirano, con la destrucción de Ucrania. Bien sancionado. Porque no se puede estar con el terror. No se puede estar con el fascismo. No se puede estar contra el débil, contra el agredido. No lo estamos con el tema machista y no lo estamos en el tema de Ucrania. Nos parece totalmente censurables este tipo de prácticas que nos retrotraen a las más oscuras etapas que ha vivido nuestra patria, Euskal Herria. Y añadimos nosotros, podemos hacerlo, donde en San Mamés no se guardaba un puto minuto de silencio cuando mataban a alguien, porque unos hijos de puta no estaban dispuestos a asumir que una muerte era una muerte y que era respetable que esa persona fuera respetada por el pueblo, incluso en el caso de que esa persona asesinada por la banda terrorista ETA fuera aficionado, socio o lo que fuera respecto al Athletic Club de Bilbao. Incluso en esos casos no daban que el campo tuviera un puto minuto de silencio. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso porque eso nunca fue denunciado por Herri Norte Taldea. Venga, demuéstrenme que pidió Herri Norte Taldea un minuto de silencio con una víctima de ETA. Dígamelo. Dígamelo. Hombre. Dice, como grupo antifascistas y fascistas eran los de ETA, e internacionalista, que somos, el Herri Norte Taldea se ha solidarizado con el pueblo del Donbass. ¿El pueblo del Donbass? ¿Ese que votó a favor de la independencia en 1991? ¿Ese? Hombre, fantástico, ¿eh? ¿Qué es? Desde que se sucediese el infame golpe de Estado del año 2014 en Ucrania. ¡Ah! Acabáramos. El golpe de Estado de 2014. Claro, podemos hablar del golpe de Estado de febrero del 36. Aquel en donde el presidente del gobierno de España, no el presidente de la República, el presidente del gobierno, el primer ministro, era Portela Valladares. Sí, había habido dificultades, pero era más o menos centrista, un partido pequeño, que no tenía mayoría en el Congreso de los Diputados de la República, pero tenía el mandato de celebrar las elecciones, en principio la primera vuelta era en febrero, y luego la segunda. Pero entre la primera y la segunda hubo una marea de gente en Madrid que exigió, dado lo claro que estaba el resultado electoral, ya en la primera vuelta, a pesar de que había circunscripciones donde habría que hacer la segunda vuelta, en el País Vasco eran mayoritarias, hasta alcanzar el PNV 9 escaños, había tenido 12 en 1933. Bueno, exigieron el gobierno. Ya, inmediatamente, para que el gobierno nuevo sea el que controle la segunda vuelta. ¿Qué lógica tiene eso? La segunda vuelta la debería controlar el mismo gobierno saliente. ¿Podemos hablar de un golpe de Estado el 36? Pero de febrero. No solo el de julio, el de febrero. Sin irnos a octubre del 34, por supuesto, ¿eh? Porque cuando hablamos de antifascismo, nos olvidamos también del golpe de Estado en el 48 en Checoslovaquia, en febrero. A pesar de que el Partido Comunista había ganado las elecciones en las anteriores. Ganaron las elecciones por un 35% y dieron un golpe de Estado meses antes de las siguientes elecciones. ¿Qué democracia es esa? Y lo mismo hicieron en Rumanía, y en Polonia, y en Hungría. Así que ojo, cuidado. Golpe de Estado no se dio. Lo dio Yanukovych después de ganar limpiamente, en teoría. No vamos a entrar en limpiamente o no, pero ganar, pero dio un golpe de Estado limitando por decreto la Constitución y sustrayendo el nombramiento del ministro de Defensa Interior y del primer ministro de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano. Lo cual, ciertamente, golpe de Estado podemos hablar, pero de los prorrusos. Y cuando se produce en 2013 el acercamiento no solamente de Ucrania, sino de Moldavia, de Azerbaiyán, de Georgia, de Armenia, para incluso Belarus también estaba en aquella pomada, para un encuentro de los países, para una asociación con la Unión Europea,
fue a Ucrania a su títere, le llamó desde el Kremlin, el Putin, y le dijo: tú no firmas. Con lo cual se dio un impeachment dentro de la Rada Suprema con el presidente, cosa que está constitucionalmente establecida de una manera un poco más difícil que la de Perú. Porque en Perú, única y exclusivamente debes de demostrar que está incapacitado para el mando. Y eso no significa que tengas que demostrarlo judicialmente, no, simplemente una votación. El impeachment es, políticamente estás destituido. Y ya está. En Ucrania es más difícil, pero hay unas reglas, normas, que establecen el impeachment. Y eso que es lo que sucedió cuando el gobierno, después de las protestas, porque de la noche a la mañana y claramente desde Moscú se les dijo que no podían establecer ningún acuerdo con la Unión Europea porque querían exclusividad con Moscú, entonces el pueblo dijo: nos rebelamos y vamos a hacer manifestaciones. Y los Spetsnaz de Ucrania mataron a ucranianos. Y el pueblo forzó a sus instituciones a dar un impeachment, es decir, a quitar el poder, porque ellos se lo habían dado. Ellos le habían dado el poder y ellos pueden quitárselo. Eso es el golpe de Estado de 2014, es decir, una revuelta popular y democrática, como la de la Plaza Tahrir en Egipto, que tanto les gustó a esta gente. Continuamos, como ha sucedido en otros tantos partidos. El Norte Taldea quiso solidarizarse una vez más con el pueblo que está siendo sistemáticamente masacrado por parte del Estado ucraniano. Entre 2014 y 2022 hubo 14.000 muertos en el Donbass. 14.000. De los cuales 11.000 eran miembros del ejército ucraniano y del ejército ruso. Es decir, solamente 3.000 eran civiles, llamarlo de alguna manera. Y sobre todo centrados entre el año 2014 y 2015. Y todos controlados por la hostia nazi fascista, ¿verdad? Por supuesto, porque no tiene importancia que hubiera un acuerdo en Helsinki en el año 75 sobre el tema de derechos humanos para todas las partes y que eso influyera decisivamente en la Unión Soviética. Nada, esto es nada importante. Pues es un 11 de septiembre en 8 años. En 8 años. 3.000 personas. Cuando hemos hablado de 1994 y 1 millón en 3 meses. El genocidio de Ruanda. La Interahamwe, un tema bastante duro. Con lo cual, ciertamente, hay que solidarizarse. Hay que solidarizarse con un pueblo que está sistemáticamente masacrado por parte del Estado ruso que se llama Ucrania. Otra cosa es estar con el agresor. Como dijo Desmond Tutu, estar de equilibrio entre el agredido y el agresor te pone al lado del agresor. Poner en equilibrio la situación respecto al Estado ucraniano como agresor en 2022 te pone del lado del agresor ruso. Con lo cual, ciertamente, las cosas claras, y ya en este final de este segundo párrafo las cosas empiezan a estar claritas con Herri Norte Taldea. Seguimos. Asimismo, somos conscientes del intento de imposición de un discurso único en Occidente. Ay, qué gusto tendría Pedro Baños con esta cosa de que hay un discurso único en Occidente. Ay, qué bien. Hay que ser distintos. Ahora es curioso porque esto de ser distintos a Ramón Echezarreta le sirvió para no estar en un mundo euskaltzale, sino el Partido Socialista de Euskadi. Lo cual ciertamente es alucinante porque este modo de pensar puede utilizarse de un modo o de otro, para arriba, para abajo, y en unas circunstancias en donde no les gustaría a cierta gente, como los redactores de este comunicado. Somos conscientes del intento de imposición de un discurso único en Occidente sobre el conflicto que se está desarrollando. Digamos que es que la realidad es la que es. El agredido es Ucrania, el agresor es Rusia, y simplemente, si Ucrania deja de combatir, acabóse Ucrania, como lo dijo en un libro el propio Putin, y como lo dijo en la entrevista aquella de Revealing Ukraine en 2019 con Oliver Stone, que está desentrañada en este canal, en una forma larga, de 2 horas largas, y en una versión sintética. Ese discurso hegemónico continúa, no admite fisuras, claro, por eso no existe Rubén Gisbert, no existe Lucy Valla, no existe el señor Zorrilla, no existe Pedro Baños, no existe ninguno, no existe nada, no existe ninguno de esos putinejos, no existe. No, por eso no se admiten fisuras, por lo que nos encontramos con situaciones tan surrealistas como la de tener que ver una bandera ucraniana al fondo, al lado del marcador en cada partido. Hombre, porque son los agredidos.
Si Ucrania deja de combatir, Ucrania no existe. Como dijo el señor Medvedev, el radicalizado Medvedev, de que de aquí a 2 años Ucrania no existe. Y la de no poder exhibir una bandera en solidaridad con un pueblo que está siendo aniquilado por los rusos, en estado cuya bandera aparece al lado del marcador de todas las semanas. Bueno, es curioso porque está haciendo una forma de reclutamiento, el Estado ruso, que está haciendo un genocidio a la sombra. Nadie habla del genocidio cultural y étnico respecto a las minorías étnicas que no son eslavas, un poco al estilo limpieza étnica nazi, como está haciendo el señor Putin, porque no puede meter a gente eslava blanca caucásica de las ciudades importantes de Rostov del Don, de San Petersburgo, de Moscú, de la zona de Vladivostok. Está metiendo a mongoloides, a gente de los países de Asia Central, a gentes kazajos, tayikos, uzbecos, de minorías étnicas de la propia Rusia, de gente que un solo autobús de 50 personas constituye un porcentaje importantísimo de personas que van al frente a la picadora de carne. Eso es limpieza étnica, eso sí puede ser intento de genocidio interno de Rusia para limpiar lo que no son eslavos, lo que no son caucásicos. Y eso lo está haciendo Rusia. Está destruyendo pueblos internos, pueblos dentro de Rusia. Un holocausto contra la humanidad. Y eso no lo anunciará el norte de aldea. No. Eso de poner solamente caucásicos, blancos, eslavos en el futuro de Rusia no va a ser denunciado. No. Ni denunciado Putin, ni denunciado el Kremlin. No. Eso está bien. Dice, igualmente, parece también deplorable que para algunos los muertos tengan mayor o menor valor dependiendo de dónde procedan. Lo cual es curioso, porque el norte tal día debería pensar en aquellos muertos que provenían de Andalucía, de Extremadura, que sí, eran guardias civiles, que sí, eran políticos del PP, que sí, eran políticos del PSOE, pero eran humanos también, ¿no? Y algunos eran socios del Atleti, algunos eran aficionados del Atleti. ¿Qué pasa? ¿A esos no se les guarda un minuto de silencio? ¿No tienen que recibir un homenaje del club de sus amores? Eso pasó en este país. Y el norte miró hacia otro lado. Consideramos que el papel de los aficionados del Athletic no debe ser exclusivamente el de animar al equipo. Díjole, orale, sino también debemos ser una afición reivindicativa para no perder esa identidad que nos ha caracterizado siempre. Por eso, un jugador del Atleti de toda la vida, como es el señor José Antonio Aguirre Lecube, hoy está encarnado en Vladimir, para los rusos Vladimir, para los ucranianos Volodymyr Zelensky. El Endacari Aguirre es el presidente Zelensky. La defensa del pueblo frente al agresor, fascista en ambos casos, terrorista en ambos casos. Nosotros perdimos, pero Ucrania puede ganar, puede prevalecer, puede sobrevivir, y eso es lo importante, que siga siendo un país libre, soberano e independiente, como quiso ser siempre, con sus amigos elegidos por ellos, sin derecho de veto por nadie, sea el que sea. Nadie puede imponer quién sea uno, ya sea no a la homofobia, como no a la destrucción de un pueblo, el pueblo ucraniano. Luego tenemos el tema de las minorías de país, pero esas minorías no constituyen derecho de autodeterminación. No. Porque ya tienen su país. ¿Cómo se llama? Rusia. Y están dentro de un país donde están reconocidos. Pero bueno, parece que esto molesta. Y que ellos deben de controlar al país. Como pasó en las conversaciones de Minsk con el cuarteto de Normandía, en donde querían utilizar como chonchonguillo, y vosotros ya sabéis lo que es un chonchonguillo, como chonchonguillo utilizar a estas dos regiones, el Donetsk y Luhansk, para controlar el poder federal en Kiev. Y cuando no pudo, le ha quedado la única responsabilidad de ir a la guerra para posibilidad de cambiar las tornas. Pero como la guerra la está perdiendo, la única posibilidad es usar el arma nuclear, que es lo único que queda. O rendirse. ¿Putin reconocerá la verdad y se rendirá? Yo creo que no. En nuestros 40 años, continúa, de andadura, siempre
nos hemos caracterizado por solidarizarnos con diferentes luchas sociales geopolíticas que se han dado a lo largo de todo el mundo. Y así va a seguir siendo. Salvo si eres ucraniano y te ataca Rusia. Porque la Rusia soviética, atávica de toda la vida, es un relato maravilloso que acaba por tapar todo lo que suceda en Ucrania y dar carta blanca, bula papal, a todo lo que haga Vladimir Putin, a pesar de que sea un monárquico, un zarista, ligado a la religión única del Estado, que es la religión ortodoxa, y que tenga un ejército propio, que esté ejerciendo limpieza étnica contra las minorías nacionales de la propia Rusia, y que haya liquidado previamente todos los idealistas de primera hora de estas Donetsk y Luhansk, sustituyéndolos directamente por rusos. Y la educación es absolutamente rusa, las banderas son rusas, todo es Rusia, porque la idea es la destrucción completa del Estado ucraniano, como decimos en ese mal llamado documental y del año 2019 y en el libro de 2021, en el que dice que Ucrania debe desaparecer. La reunificación es inevitable, dice en el documental de Oliver Stone de 2019. Dice: también nos gustaría señalar a aquellos medios de comunicación que con artimañas y sucias palabras tratan de hacer pasar un acto de solidaridad, como fue abandonar la grada de San Mamés, como un hecho llevado a cabo por radicales, que lo sois, porque este tema, con esta bandera, ya sucedió en Europa League hace unos años, en donde unos radicales entraron y vosotros prácticamente os pusisteis del lado para montar el pollo, y no sé si fue en ese partido donde acabó falleciendo un erchaña en la plaza aledaña a San Mamés. Con lo cual la cosa tiene bemoles y tiene antigüedad. Algunos de estos medios fueron durante muchos años mamporreros del régimen franquista. ¡Ah! ¡Díjole! Aquí aparece Franco. ¡Oh! Así que, como estos medios de comunicación fueron mamporreros del franquismo, y sus técnicas parecen haber cambiado en exceso, entonces cualquiera que esté con Ucrania es nazi de solemnidad. Todo fantástico. Con lo cual, ellos están todavía en 1943. Estamos todavía en la Segunda Guerra Mundial y hay que estar con los comunistas porque son los buenos. Y hay que estar contra los nazis, que son los malos, que son los ucranianos y son los alemanes de Hitler. Lo cual es curioso porque algunos de estos han dicho a Ucrania: ¿por qué no te rindes, hombre? Si no te va a pasar nada. O sea, además igual te dejan hacer un pequeño estado alrededor de Kiev o de Lviv. No pasa nada, ningún problema. Es lo mismo que decirle al camarada Stalin en 1943, oye, o a finales del 42, sobre todo, pongamos, en octubre-noviembre del año 42, hace 80 años, exactamente. Camarada Stalin, oye, que la cosa está malita y los alemanes son muy duros. Y además, nos permitirán tener un estado soviético en Ekaterimburgo, más allá de los Urales. Nos rendimos y ya está, hombre, convivencia, paz. ¿Para qué seguir en la guerra, hombre? Pues eso es lo que están trasladando algunos con esto de, todo el que está con Ucrania es franquista, hombre, de la división azul y todo. Por supuesto que sí, hombre, todos somos nazis, pero los Wagner no. No hay nazis en Rusia, no, ninguno. Todos son comunistas de toda la vida, y fantásticos, maravillosos y gente muy demócrata, mucho demócrata y muy buena. Dos párrafos finales. Por último, nos gustaría decir que es evidente que nos dolió abandonar San Mamés, pero no podíamos mirar hacia otro lado cuando se coartan derechos tan fundamentales como la libertad de expresión. Claro. Y Tamátalos era libertad de expresión. Sabemos que nuestra presencia irrita a muchos y que van a intentar borrarnos del mapa con todo tipo de tretas y engaños, pero no vamos a caer. No nos van a ver caer. Este comunicado me parece bazofia, basura, asquerosa y repugnante. Porque hay que ir a las bases. La base es que esa es una bandera nazi, una bandera de una república que no existe. No existe, es parte de Rusia, que fue malamente integrada en Rusia de una manera que no sería aceptada por ningún demócrata. Con un referéndum que no puede ser denominado referéndum, como tampoco pueden llamarse referéndum los que hacía Franco.
O sí. O sí, el norte taldea. O sí. Entonces, el agredido es Ucrania. El agresor es Rusia. Y está cometiendo delitos contra la humanidad. Múltiples niveles. Por lo tanto, hay que ir a la base. Y la base es que la democracia nos implica defender el débil frente al fuerte, sobre todo cuando es un matón de barrio que trata de destruir un pueblo, porque lo que le interesa es retrotraernos a Alejandro III, como zar de todas las Rusias. Y esto no puede aceptarse. Los pueblos deben ser libres para aceptar amigos, para reconocer enemigos, para asumir su responsabilidad, y Ucrania es un estado libre e independiente. Y quien esté con esa bandera fascista nazi que se sacó en ese partido, está contra la libertad, contra la democracia, contra los pueblos del mundo y los pueblos de Europa, y la posibilidad de hacer lo que consideren oportuno. Lo cual es curioso porque solamente 5 países, uno de ellos Rusia, en las Naciones Unidas aceptó la integración de estos territorios en Rusia. 5. 5 de casi 200. Lo cual ciertamente pone en su justa medida cuál es la realidad. ¿En dónde? Parece que el único suministrador de cosas para Rusia es Irán y Corea del Norte. Las cosas claras y el chocolate espeso. Y cuando es en el ambigú de San Mamés, mucho mejor. Pueden deshaceros de esa persona. Dejad de lado a los tiranos y os irá mucho mejor. No viváis con el franquista de Kremlin. El franquista de Putin es un enemigo tanto como lo era Franco. Así pues, solamente 2 cosas. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Y sin más, es que ricasco a Gurberovat, Betty Helpean, de alguien como yo, que fue 13 años socio del Athletic Club. Larga vida y prosperidad.